Hola, 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 ¿cómo buen día, están? ¿cómo están? ¿Qué tal? Aquí estamos nuevamente en el día de hoy para seguir hablando de un tema que ya empezamos en el video pasado. Si se acuerdan, en el video anterior hablamos de este video llamado Reposicionándonos ante la enfermedad. Hablamos justamente del tema de las enfermedades y los nuevos paradigmas y nuevas visiones con respecto a este tema, a todo lo que involucra este tema. Y en esa línea, hoy queremos seguir con un aspecto un poco más específico, el gran tema del contagio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de contagio? ¿Tiene sentido hablar de contagio? Bueno, ese es el tema que queremos empezar a abordar hoy en este video. Y para eso Laura va a comenzar dirigiéndose a ustedes. Bueno, ¿qué tal? Espero que hayan pasado muy bien. Dejamos un intervalo más grande entre el último video y este. Bueno, razones personales, ¿no? De mucho movimiento que estamos teniendo, mudanza de lugares y todo lo Cambios de demás. todo tipo. Cambios de todo tipo. Y supongo que hay muchos de ustedes también, porque es una época de grandes cambios para todos. Cambios de raíz. Y bueno, continuando con un poco con el hilo que habíamos dejado ahí con Mauri la otra vez, queríamos compartir y bueno, intercambiar ideas sobre el contagio, sobre enfermedades virales, ¿verdad? Sí, Donde virus, bacterias, virus, todo eso. bacterias, donde intervienen los llamados agentes patógenos. ¿Qué pasa con el contagio? Desde esta visión, esta óptica que nosotros en biodecodificación o decodificación biológica usamos, aplicamos y desde donde nos movemos, ¿cómo vemos al contagio, Mauri? Bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de contagio? Lo primero que tenemos que tener claro es que en este nuevo paradigma, todo lo que hayamos oído o escuchado relacionado con esta palabra tiene poco o ningún sentido. Voy a ser muy directo. Poco o ningún sentido. ¿Por qué? Porque en decodificación biológica sabemos que primero, para que haya una enfermedad, lo que se dispare, lo que llamamos enfermedad, tiene que haber un conflicto en mi campo de información, tiene que haber un conflicto de base. O sea, algo que mi sistema, y es para esto pueden revisar el video anterior si quieren repasar, algo en mi sistema haya percibido como un sobreestrés, un biopsicoshock. Que ese biopsicoshock de mantenerse, mi sistema lo lee como amenazante para mi supervivencia. Entonces lo gestiona en un momento, dado que yo, generalmente son conflictos inconscientes, por lo tanto yo no lo puedo gestionar al no darme cuenta, o no sé la manera de gestionarlo, de salir de ahí, lo gestiona mi sistema a través de la biología y aparece el síntoma y la enfermedad. Por lo tanto, yo sé que para que haya enfermedad, primero tiene que haber un conflicto. Y sabemos además, si no hay conflicto, no hay esa enfermedad. Eso es lo que quiero decir, que se entienda clarísimo. Si no hay conflicto, no hay esa enfermedad. No importa cuándo fue el conflicto. Hace unos días, hace unos años, vida intrauterina, del árbol transgeneracional, vidas pasadas, no importa. Pero si no hay conflicto, no pasa nada. Entonces, sabemos además que cuando el cuerpo está en lo que llamamos en decodificación fase de reparación, o sea, cuando empiezan a aparecernos todos los síntomas, me duele acá, tengo tremendos dolores aquí, no sé qué me pasa, me siento La pésimo. famosa virosis. Claro, Tenés un virus que anda hay un por virus que ahí anda en por la ahí, por vuelta, ejemplo, a veces dicen los médicos. con mucho respeto a la medicina y a sus visiones, ¿verdad? Y sus paradigmas, pero bueno, Pero hay que decirlo, o hay sea, que ya para qué lo vamos a decirlo. seguir callando. ¿Ah? Nosotros no adherimos, digamos, y he hablado con médicos también que me han tratado en casos de gripe. Me acuerdo cuando me engripé ya hace como, a ver, 2015, ya hace como 5 años, pleno verano, pleno enero, una gripe, y claro, el doctor me decía, no, un frío no te agarraste, como decimos acá, o sea, y tal, le conté, estaba pasando en ese momento, había pasado una vivencia conflictiva grande, un sobreestrés, y bueno, el virus vino de perilla. Claro. En- Y los doctores, muchas veces doctores ortodoxos, se empiezan a replantear también esos temas, ¿verdad, Mauri? sí, lo que pasa es que, como decía, cuando entramos en la fase que llamamos reparación, o sea, cuando me empiezan a aparecer los síntomas a mí, los síntomas físicos, y me siento mal, ahí es cuando aparecen virus o bacterias. Andan dando vueltas en mi organismo. Entonces, uno va donde el médico, hacen los exámenes y dicen, oh, hay bacterias, tenés infección, o, ah, debe ser un virus. Claro, pero en decodificación lo que sabemos es que los virus aparecen en la fase de reparación y tienen una función específica
para exacto. ayudar al proceso de reparación de la enfermedad, o sea, a que el El organismo organismo se adapta. se adapte y se readapte a la normalidad. Esa es la función de virus y bacterias y su acceso es plenamente autorizado por nuestro sistema. Ujú, Nuestro cerebro sabe lo que está pasando. No es que está en una trinchera con un montón de agentes ahí esperando que ataque el enemigo. No, esto no es una guerra. No, no existe el concepto de guerra. Eso es un concepto arcaico. Por lo tanto, los virus, lo que quiero transmitirle que se queden con esto, desde este nuevo paradigma, ujú, los virus y bacterias actúan en el organismo mediante un acceso autorizado por el propio organismo, no por algo aleatorio ni un ataque. exacto. Un acceso autorizado y tienen funciones específicas en la fase de reparación. Las bacterias, por ejemplo, pueden ayudar a regenerar tejidos, a descomponer cosas, a eliminar cosas. Entonces, claro, el médico ve eso, o nosotros cuando vamos, ve eso y dice, uy, está lleno de bacterias. Las bacterias son las causantes, pero Claro. ese es un equívoco de percepción. Que haya presencia de bacterias no quiere Sí. decir que sean las responsables de la enfermedad, igual con los virus. Quiere decir que hay una sincronía que ha generado una distorsión en la percepción. Y por eso nos han dicho que las bacterias y los virus son patógenos, nos atacan y todo eso. Todo eso es una distorsión de la percepción. El que haya presencia de algo no implica que ese algo sea la causa, en este Claro, caso de la enfermedad. de alguna manera es como que no, es el cerebro biológico aprovecha el agente patógeno, virus, microbio, bacteria, para bajar, por decirlo así, los conflictos psicológicos o psicobioemocionales, porque en realidad en el cuerpo se da como conjunto esto, ¿no? El shock. Tampoco, como el doctor Hammer decía, tampoco se puede diferenciar dónde pasa primero, pero es un Es que está todo shock como que está vinculado. todo vinculado y después la mente obviamente analítica, clasifica, separa para lograr ver mejor, digamos, el funcionamiento y ¿no? El origen, pero de alguna manera hay sí una especie de aprovechamiento porque también, por ejemplo, en el caso de, a ver, los pólipos intestinales, las cándidas son bastante útiles, ¿verdad? Y sabemos que, bueno, que aportan, digamos, también mucho al mecanismo para revertir la enfermedad, para esa limpieza de alguna manera, por llamarlo así, También a hacen nivel operaciones de celular, limpieza. operaciones de limpieza Sí. celular. Bueno, pongo un caso, pero lo voy a hacer lo más breve posible. En mi caso, yo tuve 12 años Escherichia coli, me decían, tuve 12 años con infecciones urinarias. ¿Ah? Los últimos años eran todos los meses prácticamente, 10 12 meses durante todo el año, una vez al mes. Antibióticos me prescribían los médicos, etcétera, y Escherichia coli siempre era el agente patógeno. Entonces, me visité un montón de urólogos, especialistas en eso, y me decían, ¿por qué lo tenés? ¿Por qué te ataca? Lo tenés en la flora intestinal. Y bueno, fuiste favorecida, sí, o desfavorecida. Entonces me decían, no hay. Entonces, como los estudios revelaban que no había nada anatómico, bueno, te la tenés que aguantar. Y otros me decían la profilaxis, trata de limpiarte mejor, y higienizate. Y era lo mismo que la nada, o sea, seguían las infecciones mensuales. Era tremendo, unos dolores impresionantes. Entonces, yo al final, agotadísima, ya 11 12 años de padecer, ¿no? Empecé a buscar otras causas u orígenes y el sentido de la enfermedad de a poco me fui familiarizando con estas otras visiones y enfoques y que fue lo que me cerró el ciclo de curación. O sea, me terminé de curar. Al día de hoy no siento dolores, no tengo infecciones urinarias, ya hace varios años. Paulatinamente fue revirtiéndose también la parte biológica de la enfermedad y bueno, el Escherichia coli sigue conviviendo conmigo en la flora intestinal, pero desde esa visión que me decían muchos médicos, no me ataca. Entonces hay que revertir toda esta forma de ver. ¿Atacaba realmente o me estaba ayudando Cuando se la necesitaba. cuando se la Además, no en cualquier necesitaba? momento. Exactamente. Me estaba ayudando a ver qué estaba pasando ya, no solo a nivel biológico, sino, bueno, a nivel de mi resentir, cómo yo percibía y qué es lo que me conflictuaba, ¿no? Uretra, tema territorio. Marcaje territorial. Marcaje territorial, Manejo de territorio. Territorio es el espacio que ocupamos, dónde vivimos, dónde nos relacionamos, etcétera. por ejemplo, que te impongan. En la mujer lo ve mucho como la organización del territorio, que te impongan, te organicen de afuera el territorio. Recuerdo que una vez vino alguien en mi casa
vino alguien a casa que en realidad era invitada por un familiar mío y yo no sentía como ganas de recibir esa persona, pero temía decir que no por no quedar mal, lo políticamente correcto, ¿viste? Un dolor de cistitis después que se fue la persona, impresionante. ¿Qué hice? Como ya se había leído algo, puse pichí, ¿viste? Orina en un frasquito y empecé A echarlo por a la spray casa. por toda Esa es una la muy casa. buena Sí, solución, ¿no? porque sí, Aunque ustedes digan, ¿qué? me Es una muy funcionó. buena Me solución. funcionó, porque es simbólico, es el universo simbólico, animal simbólico, el marcaje territorial, es tremendo. Somos animales, somos animales que yo creo que el gran tema ahí es no haber integrado la parte animal con la otra parte, ¿no? Con todas nuestras otras partes, simbólica, a veces el aprendizaje es saber decir no, también uno de los aprendizajes fuertes en esto, adueñarse uno del protagonismo de su propio territorio, hasta aprender, ¿no? Si nos organizaron de niño a veces mucho el territorio, a veces los padres inconscientemente, o sea, pero igual, eso lleva un aprendizaje y bueno, y crea una conflictiva para el que necesita atravesar ese conflicto y aprender algo de eso, ¿no? Y se vive el conflicto. Luego, cuando el inconsciente siente que ha habido el clic en el conflicto, aparecen los síntomas, el dolor. En el caso de una infección urinaria, los dolores y todo eso. Y en esa fase, cuando se la necesita, es cuando entra a actuar la bacteria. Entonces, claro, el médico ve las bacterias y dice, ah, estas bacterias son las responsables de tu enfermedad. Y no es así, es un equívoco de percepción. Eso es lo que yo quiero que se entienda. Las Mm. bacterias están participando en la fase de reparación. Lo que genera el conflicto es que yo siento que no puedo manejar mi territorio y mi espacio. Alguien viene de visita y no puedo decirle que no. No puedo, porque siento que qué va a sentir esa persona, que se va a enojar. Ese es el conflicto. Y detrás de eso está lo que se llama el riel conflictual, que a veces me pasa lo mismo una y otra vez. Y por eso el tema va, vuelve, va, vuelve. La bacteria nada que ver ahí. ¿Se entiende? Claro, nos ayuda y hay casos que son reales como de estas siamesas, A.B. Brittany, Ah, está bien, sí, era así se llaman. A.B. Brittany, que son siamesas que, bueno, nacieron prácticamente con un solo cuerpo, creo que tienen comparten dos, Algunas cosas comparten, algunas otras tienen cosas una así, sola. creo que de la cintura para abajo es bastante compartido, pero Sí. tienen 4 pulmones, 3 riñones, 2 corazones, una caja torácica, un hígado y 3 brazos. Y ellas, por ejemplo, bueno, ahí vieron que a una le venía neumonía y la otra no. Claro. Contagio. Creo Cuando que las dos dos, tienen la sí, cabeza una al lado de la otra. Son lo que llamamos entre comillas siamesas. mm, Así. Y le da una y a la otra no. es Teniendo las cabezas al tremendo. lado. Y nadie se cuestiona, ay, el contagio. Sí, ¿Dónde está la lógica? Brittany sufrió, bueno, le vino, armó 2 veces la neumonía y ahí vino y claro, fue tremendo eso, ¿no? Porque un contraejemplo para esa hipótesis del contagio a través del torrente sanguíneo, bla, bla, bla. Entonces, bueno, ahí el sentido de la enfermedad para cada uno. Si somos seres individuales y únicos, siendo hasta siameses, somos individuales y únicos y no tenemos por qué procesar de la misma forma los conflictos o tener ni siquiera los mismos conflictos. De hecho, las siamesas les pasaba eso, era impresionante, teniendo tanto en común. Bueno, hay contraejemplos así. Entonces hay que ponerse a pensar esto del contagio, porque también es una forma, Mauri, que yo lo viví así, de sacarse la responsabilidad de encima, como de excusarse a veces. Esta Bueno, forma de interpretar, a veces pasa, como decir, bueno, la culpa la tiene la bacteria, la culpa del microbio que me ataca. O sea, es como, ¿no? En el universo de los culpables y no de asumir el aprendizaje de la responsabilidad por mis acciones y lo que, bueno, yo voy sintiendo y cómo organizo mi universo emocional y sentimental y mis vinculaciones, mis formas de vincularme, ¿no? Todo lo que tiene que ver con territorio también son formas de vinculación y que se está aprendiendo mucho acerca de las relaciones interpersonales, y saber gestionarlas y cuando uno va aprendiendo y va, bueno, aumentando los niveles de este juego de aprendizaje, también a través de enfermedades a veces que se hacen necesarias, por decirlo así, bueno, va aprendiendo y no las va necesitando, en algún momento las va dejando de lado. sí. Es mucha información que estamos dando igual en poco tiempo, ¿no? Yo creo Estamos como que sí. mucha Hay que cosa. hablar también del tema de, capaz que lo hacemos en el próximo video, Sí, el tema de las epidemias. Que uno dice, ay, bueno, porque la pregunta que uno podría postular es, ay, si esto es así, entonces
¿Por qué dicen que existen las epidemias, donde mucha Mm, gente supuestamente tiene la misma enfermedad? ¿Cómo entonces no va a haber contagios si existe la epidemia? Esa es una pregunta que en los cursos de codificación biológica o en estos nuevos paradigmas es la primera que uno se podría hacer. Y lógicamente es correcta. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? Efectivamente hay algo que pasa ahí, pero que no tiene nada que ver, y repito, nada es nada, nada que ver con lo que se dice y con lo que se piensa hasta ahora. No tiene absolutamente nada que ver con que exista algo llamado contagio, con que hayan unos bichitos o microorganismos que van de allá para mm. acá y de repente a uno le toca, a otro no. Nada que ver. Tiene que ver con la memoria, con el registro conflictual de un colectivo humano. Registro conflictual inconsciente. De eso yo creo que lo Vamos a estaremos hablar hablando en en un la próximo próxima, video en mucho. detalle. Y Mm. ahora lo vamos, Vamos más o menos vamos cerrando. cerrando. Sí, No sé claro. si tú quieres decir algunas palabras para finalizar. Les dejamos con esta idea que la reflexionen. Y como siempre digo, y en esto sé que soy re pesado, pero es que es muy útil. Usemos la lógica básica. Si yo, por ejemplo, en mi familia hay alguien enfermo, se enferma otra persona, pero yo no me enfermo, cosa que por ejemplo a mí me viví eso muchas veces, no me enfermo, entonces algo pasa. ¿Cómo es eso del contagio? A veces yo intercambiaba espacio con la misma persona y no me enfermaba nunca. Puedo decir O que al tenés las revés. defensas altas. Bueno, esa es otra, claro, ese es otro equívoco de percepción de la medicina que también nos vamos a referir en ese otro Después vamos video, porque es tema para otro sí, video, este para otro lado. no Bueno, atosigar. bueno, gente, gracias por escucharnos, por estar ahí. Como le dijimos en anteriores videos, cualquier duda, inquietud, comentarios, críticas para construir y para que no también, o sea, lo que si quieren darnos palo nos dan y eso a veces mueve también y la cuestión es que se mueva lo que está demasiado, sacudir lo que está demasiado ahí atascado en lo viejo, en lo que a veces no aporta y como a mí me pasaba a mí 12 años, me enfermo y como que no comprendía ni iba más a fondo, estaba ahí siempre en lo mismo, ¿tá? Igual se aprende así, pero se aprende más a veces sacudiendo, pateando el chiquero, criticando, pero movilizando. Movilizando, yo me quedo como con eso. A Mm. veces no importa tanto tal vez la forma, pero que se movilice. A veces hay cosas que se tienen que decir y se dicen. O sea, yo ya estoy aburrido de, o sea, ¿por qué no decir estas cosas? Si se tienen que decir, se dicen, vamos a decirlo Sí, así. se dicen, Hay que digan, decirlo, o digan, sea, expresen. son paradigmas nuevos realmente y que siempre mi intención con esto es que nos motivemos todos un poco más a la reflexión y al tomar conciencia de habrá algo más, habrá algo más allá de lo que yo creo o de lo que se dice. Bueno, reflexión, ocupar las herramientas que tenemos, como decía en el video pasado, la inteligencia, nuestra capacidad de reflexionar y emplearlas en favor nuestro, justamente, para llegar a ver qué es lo que realmente hay Y detrás hablamos un de todas poquito las más, cosas. Mauri, ¿te parece de la paradoja de los virus, que no son seres vivos? También en el próximo video. Así que Así que si les resuena este tema y ven este video y algo les si algo les mueve, mueve. no se pierdan el siguiente porque vamos a tratar ese tema. Bueno, Así que los bueno, lo dejamos hasta dejamos aquí y que tengan una muy linda semana y bueno, adelante. y un muy buen Gracias, mes y pásenlo genial. gracias. Gracias, Chau, chao, chao, chau. chao.